Ayer sacudió la tranquilidad de un jueves que era casi el último día para varios, bueno, menos para nosotros que estamos laburando. Sacudió el tema no en la legislatura, no en otros lugares del ambiente legislativo, sino en la calle. Primero una denuncia en las redes sociales, después nos pasan la denuncia ya presentada en Fiscalía sobre una diputada que fue electa el pasado 26. Y mire usted, y le cuento al diputado Pérez que está en línea, qué casualidad, justo en ese momento, quien les habla, estaba contando lo que pasó con la senadora electa Villaverde y lo que pasó con estos pliegos que tampoco pasaron la revisación porque estaban flojos de papeles tanto de Soria, el rionegrino, como del chaqueño Capitanich. Justo ayer hablábamos de eso cuando nos mandan esta información de esta diputada. Está en línea quién será presidente de la bancada peronista en la Cámara de Diputados desde su nueva conformación en los próximos días, el ingeniero Cristian Pérez, reelecto diputado por el departamento de Rosario Vera Peñalosa. José Luis te saluda, querido ingeniero, ¿cómo estamos? Buen día. Buenos días, José Luis, un gusto escucharte. Bien, gracias a Dios, ya en nuestro pueblo, en Chepes, entendiendo de que, bueno, no había actividad Claro. Oficial mañana, hoy día, por el feriado. Así que, bueno, viajamos, llegamos anoche tarde y estamos acá en nuestra tierra. Ya que te tengo ahí en Chepes, y antes de hablar de lo de qué puede pasar con esta diputada, después quiero preguntarte sobre el presupuesto, pero antes, y hemos hablado con diputados electos, incluso una diputada que no es de tu sector, pero el buen trabajo del peronismo o de el partido de que acompañaba a Quintela permitió que dos diputados sean de tu sector y otro de el exintendente Saúl, o sea que no permitieron que la Libertad Avanza pueda llegar a tener un diputado en ese departamento, y eso quedó ratificado por los números, lo cual ratifica también, diputado, la buena elección del sector del peronismo en casi toda la provincia de La Rioja, excepto dos departamentos, ¿no? Sí, aquí en nuestro departamento el peronismo siempre ha sido fuerte. Han sido por allí más las disputas internas del peronismo lo que han marcado la historia política del departamento, y hasta el día de hoy lo siguen marcando. Sí. Sí puedo decirte que a medida que pasan los años de democracia, el peronismo se disgrega cada vez más. Entonces, en esa disgregación empiezan a tener posibilidades aquellos partidos minoritarios, como por ejemplo la Libertad Avanza, en este tiempo que es más fuerte que el radicalismo, pero en otros tiempos tenían posibilidad justamente los radicales, como fue en el año 2017, Claro. que le permite a Dani Miranda llegar a una banca de la legislatura. Bueno, en esta oportunidad hubo un muy buen trabajo de nuestro sector, que ya en el año 2021 consiguió dos bancas, que son las que ocupamos hoy juntos con el diputado Luis Arce hasta el 24 de noviembre. Bueno, en el 2021 quien fue diputada electa era Laura Carrizo, actual intendenta, que después, por ganar la elección de intendente, esa banca es ocupada por Luis Arce. Y este año el desafío era nuestro, o sea, en la primera medida la mayor responsabilidad era nuestra, sostener las dos bancas. Y el otro desafío era el de Godoy, de sostener su banca. El resto, todos tenían para ganar, nada para perder. Claro. Y definitivamente, bueno, el gran trabajo que viene haciendo este sector, Fuerza Naranja, que se denomina así, permitió conseguir las dos bancas, que no ingresara un diputado libertario, como vos lo decís, porque al haber 10 listas, de esas 10 eran 7 peronistas. Claro. Había un riesgo, claro. Había un riesgo de dividir votos, y más entre sectores fuertes, el de Godoy, el de Saúl, el tuyo, ingeniero, pero bueno, no se pudo, no estuvo lejos el sector libertario, ¿no? Pero finalmente sí, no se concretó. No estuvo lejos, tampoco estuvo tan cerca, o sea, le faltaron 150 votos, que para nuestra sociedad, para nuestro padrón electoral, es mucho. No es un número menor, digamos, o sea, faltaron bastantes votos.
seguro. Pero sí, corrimos riesgo. O sea, uno lo ve desde otra forma. 75 personas que no nos votaron a nosotros y que los votaron a ellos, entraban. Seguro. Ingeniero, sorprendió, a mí sí, te confieso y lo decía en la introducción a la nota, porque venía todo tranquilo, yo estaba hablando de lo que había pasado con Mayans en el Senado y me aparece esta noticia de esta diputada, creo que tiene un cargo en un organismo nacional, electa el pasado día 26. ¿Hay una impugnación? Yo sé que hay una denuncia en la justicia, Cristian, pero desburrame en el sentido de qué ha pasado en legislatura. ¿Alguien ha presentado una impugnación para que no asuma porque la acusación que pesa sobre la electa diputada Juárez no es simple, tiene una figura legal complicada? Bueno, te comento lo que pudimos nosotros vivir ayer, pero también lo que pudimos averiguar, ¿sí? Porque hay distintas cuestiones que debemos evaluar, poner en la mesa, discutirlo, como lo hicimos ayer, durante un cuarto intermedio bastante prolongado, que nos llevó a debatir justamente lo que pasó, porque como lo planteas vos, justamente, comenzamos la sesión con total normalidad, o sea, no había nada raro, si bien había proyectos muy importantes como la ley de presupuesto, la ley impositiva, la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, el despacho de comisión de asuntos constitucionales, que es la comisión que presido, en donde se aprobaron los pliegos de los 18 diputados electos. No había nada raro hasta que a las 11:20 de la mañana ingresa por mesa de entrada de la legislatura un pedido de impugnación y copia de una denuncia en el Ministerio Público Fiscal. Nosotros no habíamos terminado la sesión todavía, estábamos comenzando a tratar los despachos de comisión. No sabía eso. O sea, en plena sesión. Y en ese momento, en plena sesión, sí. La sesión dio inicio alrededor de las 10:15, 10:30. Entonces, bueno, por supuesto que se generó revuelo, porque ingresa documentación a la Cámara, estaba relacionado con lo que estábamos tratando en el orden del día, y pedimos a quien presidía la sesión en ese momento, al diputado Claudio Ruiz, que nos concediera un cuarto intermedio para tomar conocimiento de la documentación que había ingresado a la Cámara, y también para definir, en función de esa documentación, cómo proseguíamos con ese despacho de comisión que todavía no se trataba y que ya tenía dictamen favorable de la comisión, para que sea aprobando los pliegos de los 18 diputados. Bueno, nos concedieron el cuarto intermedio, estuvimos reunidos todos los bloques de la Cámara, estaba el doctor Galván, la doctora Gabriela Rodríguez, estaba Liliana Medina y por supuesto estaban representantes de la bancada oficialista. Y bueno, estuvimos leyendo la impugnación, está viciada de nulidad la impugnación porque dentro del reglamento interno de la Cámara, el artículo 10 del reglamento interno marca que las impugnaciones pueden ser presentadas únicamente por un diputado en funciones o un diputado electo, o bien por el Poder Ejecutivo Provincial o un partido político formalmente constituido. Son las únicas personas, tanto físicas como jurídicas, que pueden presentar una impugnación. ¿Y quién impugnó, Cristian? Esta impugnación que se presenta ayer se hace a título personal de la señora Fuentes, que es quien firma la impugnación. ¿La misma que hizo la denuncia en Fiscalía? Bueno, es la misma persona que hace la denuncia en el Ministerio Público Fiscal. O sea, más allá del color político de quien sea, totalmente irregular, porque es lo mismo que o sea, no, es algo que no va por lo... Más allá del reglamento de ustedes, Cristian, que no lo conocía, ese detalle que me decís de que tiene que ser tal o cual, pero totalmente una cuestión que no tiene parcialidad de ninguna manera, ¿no? Más allá de la imparcialidad, también... veíamos nosotros y leíamos en la denuncia, como en el pedido de impugnación, leíamos que las pruebas que se ofrecían eran las publicaciones en las redes sociales. O sea, no había un documento firme
alguna prueba con sustento que diga, bueno, no me dicen, acá está esta prueba. Yo vi una denuncia policial o en fiscalía, entonces vi mal, o hay en realidad una denuncia por fiscalía, o sea que ya, o policía o justicia. La única denuncia es la que se presentó ayer. Ah, bien. La que se presentó ayer a las 11:20. Sí pudimos nosotros averiguar, en ese momento del cuarto intermedio, hacer varias llamadas, detectamos que hay una intervención, hay documentos firmados por una institución educativa y una institución, porque estamos hablando de menores, de un menor, digamos, y lo que buscábamos nosotros era detectar si realmente había una prueba contundente, ¿sí? Claro. Algo que nos permitiera a nosotros incluso tomar una posición como diputados de oficio, ¿no? Claro. Y bueno, encontramos un documento, averiguamos, son notas que han enviado desde estas instituciones educativas al área de niñez y adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, e incluso en el andamiaje de este caso, el área de niñez y adolescencia pidió a la familia que se hiciera presente. Ellos se hicieron presentes, o sea, han colaborado durante todo el proceso, no es que se han negado ni mucho menos, han colaborado en todo el proceso, están con distintas medidas que tienen que ir cumpliendo para proteger los derechos de ese niño. Bueno, en función de eso es como que también no veíamos nosotros algo que sustancialmente le dé fuerza a este pedido de impugnación. Claro. Y que seguramente la justicia, después a través del Ministerio Público Fiscal, hará las investigaciones consecuentes para ver en qué se puede fallar. O sea, ¿qué es lo que hicimos nosotros? ¿O qué decisión tomamos nosotros? Porque más allá de la cuestión jurídica interna, incluso de la Cámara, para aceptar o no la impugnación, o aprobarle los pliegos o no a la diputada Juárez, sí nos interesa la cuestión de defender los derechos o proteger los derechos de los menores, ¿no? Que eso lo resolverá la justicia, ¿no? Si hay culpabilidad o no. Por eso digo, por ahora no. Exactamente. O sea, pasando en limpio, ¿no hay impedimento para que jure con los otros diputados o pasó algo que...? No hay impedimento. No hay impedimento para que jure. No obstante, nosotros pedimos desde la comisión que todas estas actuaciones, el pedido de impugnación, aunque no sea válido, que no esté legitimado quien presenta el pedido o formula el pedido de impugnación, y la copia de la denuncia en fiscalía, que pasaran a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que se agregue al expediente para que, bueno, a medida de que la justicia avance, nosotros también podamos considerar todas estas cuestiones si en algún momento la justicia considera que hay cierto grado de culpabilidad o algo que no corresponda. O que se hayan violado los derechos de un menor. Ya llegará el momento donde tendrán que decidir como Cámara en caso de una acusación formal, ¿no? Así es. No quedamos, no hacemos la mirada para otro lado, justamente lo que hacemos es esperar que la justicia actúe, decida, y en función de eso nosotros veremos en la Cámara a futuro qué medidas se toman internamente en la legislatura. Antes de llevarte por último al tema presupuesto, también quiero consultarte algo que surgió también en las últimas horas, más allá que esto ya hay un periodista que no le tomé mucho crédito en su momento a esta noticia, pero qué pena que termine así el año, un buen año legislativo, más allá de las dificultades económicas, porque contame si es real, si ingresó algo a la Cámara o también es mediático esto que apunta contra el diputado del departamento de La Madrid, el Villa Castelli, el diputado Rojo, que también tendría una denuncia, están pidiendo su destitución de la Cámara. ¿Hay algo en concreto que ha llegado al recinto legislativo, ingeniero? No ha llegado nada al recinto legislativo. Respecto, también nosotros tenemos conocimiento por redes sociales, o sea, acusaciones públicas en redes sociales, pero a la legislatura no ingresó absolutamente nada. Tomamos también la iniciativa de investigar en la justicia como legislatura para saber si había alguna denuncia presentada o había algo que comprometiera al diputado Rojo, y
recibimos información de que no hay nada tampoco, o sea, no hay ninguna denuncia. O sea, hoy en día las redes sociales dan esa posibilidad de poner en tela de juicio la integridad moral de las personas, éticas, y también es difícil porque cuando uno se ve involucrado en esas cuestiones, la gente, la sociedad, siempre considera que todo lo que se publica es real, es verídico. O sea, es más fácil creer las cosas malas, las cosas morbosas que y las aunque cosas no buenas, lo ¿no? fuera, después te siguen juzgando de esa manera. Tal cual. Entonces, nosotros, como legislatura también, o sea, más cuando se habla de un miembro de la legislatura, tomamos los recaudos necesarios para investigar, averiguar si es cierto, debatirlo, conversarlo entre nosotros, y si se tiene que tomar alguna medida, se toma. Seguro. Pero no hay absolutamente nada con respecto al caso Rojo. O sea, creo que tomamos nosotros, sin lugar a dudas, es una cuestión mediática también. Qué pena, O sea, ¿no? Qué pena, pero bueno, sí. está, la suciedad es una no pena, te la sacás. es una pena, José Luis, porque en definitiva, este juego político de las redes sociales, a quien termina dañando no es a las personas, termina dañando la política en sí mismo, termina dañando la democracia. Y en estos tiempos en donde la democracia misma, la República Argentina, está en un equilibrio inestable, podemos decir, se hace muy difícil dar pasos constructivos en la política y en la democracia Bueno, misma. ustedes Entonces, lo vivieron con estas dos cuestiones, ¿no? Más mediáticas que reales. Y no importa de qué sector venga, la diputada Juárez es electa por otro sector opositor al tuyo, ingeniero, pero acá no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? tal cual. Por último, ingeniero, y quiero hablar del tema presupuesto. Sé que se aprobó, que hubo algunas cuestiones donde se destaca la emergencia de un presupuesto. Escuché algo que había dicho el diputado Chamía, el reelecto diputado por Villa Unión. Pero mi pregunta concreta para dejarte volver a tu actividad es real, se aprobó el presupuesto, es real que se esté en una emergencia, pero también es un gran dilema y una incógnita, grandes interrogantes en tener un presupuesto, en aprobar, en priorizar los servicios esenciales, pero que no sabes cómo te va a ir con lo que te deben. O sea, es difícil hacer un presupuesto cuando no sabes qué vas a tener, ¿no? Mira, José Luis, ayer tenía pensado hacer una locución justamente con respecto al presupuesto, pero bueno, hubo una moción de orden del presidente de la comisión, después que se debatió un momento ahí, pidió una orden de mandar a votar y me dejó sin la posibilidad de hablar. Pero más allá de eso, yo tengo mi postura personal. A la sociedad muchas veces le decimos, está la ley de presupuesto, se aprobó la ley de presupuesto, y la sociedad muchas veces no entiende que lo que es el presupuesto, y que para mí ese es el kit de la cuestión, es lo más importante. El presupuesto, más allá del tecnicismo mismo, que son los números que están puestos en ingresos, en egresos, en un balance final de superávit o de déficit en el presupuesto, es un mensaje político de quien gobierna, en este caso la provincia de La Rioja. Es el mensaje político de hacia dónde va la provincia en el manejo de los recursos, dónde se van a fijar las prioridades, y eso va a ir marcando el plan de desarrollo de la provincia, el plan ejecutivo de la provincia y el andar de cada uno de los ministerios, de los brazos ejecutivos que tiene el gobierno de la provincia de La Rioja. Y yo te puedo decir que lo analizamos, el presupuesto, que son 1.900 billones de pesos, ¿sí? Y como lo dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara, es un presupuesto de emergencia, o sea, un presupuesto en donde no se sabe con qué ingresos va a contar la provincia. Claro. No se aprueba el presupuesto nacional todavía. Hay operaciones mediáticas que dicen que La Rioja va a ser castigada en el presupuesto si se llega a aprobar incluso. Pero nosotros tenemos un gobierno que plasma en su presupuesto, más allá de que es un presupuesto de emergencia, plasma la intención de poder efectivizar lo que está allí, que no es seguro, es presupuesto, se presupone que se va a hacer, plasma allí la intención de sostener
los servicios básicos de la provincia de La Rioja, como por ejemplo la salud, que en estos tiempos de crisis y donde muchos institutos médicos privados de la provincia de La Rioja no pueden sostener sus actividades, la provincia, a través de salud pública, ha incrementado las personas que van a hacerse atender por cuestiones de salud. Claro. O sea, sobre que hay crisis, la salud pública está, a salud pública se le está demandando mayor gasto porque mayor cantidad de gente va a los hospitales públicos. De sostener la educación pública, que podemos decir que en este año 2025, a pesar de la crisis económica que tenemos, no ha habido un solo día de paro en la educación pública riojana. De sostener la seguridad del gobierno de la provincia de La Rioja, y el gobierno está calificado en lo que hace seguridad como una de las provincias más seguras de la República Argentina. Claro. Y estamos hablando de todo esto en un contexto de crisis económica nacional que afecta a todas las provincias. Entonces, hay dos miradas que podemos hacer del presupuesto y que podemos hacer de una gestión de gobierno que está siendo avasallada por el gobierno nacional. Una es ver el vaso medio vacío y la otra es ver el vaso medio lleno. Yo tengo la mirada esta última, en donde aprobé el presupuesto 2026 para el gobierno de la provincia de La Rioja con mucha firmeza, con mucha decisión, con toda la fe de que las cosas van a salir lo mejor posible, entendiendo de que más allá de la crisis económica hay un gobierno que sigue defendiendo a los riojanos y riojanas, que no quitó el boleto estudiantil gratuito, por ejemplo, más allá de la crisis, que sigue construyendo viviendas a través del Plan Angelelli, en un contexto de crisis económica, que sigue sosteniendo los servicios básicos, como lo dije, que tiene obras iniciadas que le cuesta terminarlas, por supuesto, porque los recursos son limitados, como por ejemplo la terapia intensiva del hospital de Chamical, que sigue trabajando en sostener el transporte público de pasajeros para que el costo del boleto sea accesible a quienes tienen que viajar en colectivo. Seguro. Que sigue sosteniendo en alguna medida una tarifa plana en el costo de la energía eléctrica, lo mismo que para el consumo de agua de los riojanos y riojanas. Entonces, yo prefiero verlo desde el vaso medio lleno de todo lo que se hace en un contexto de crisis económica, en un contexto de apriete del gobierno nacional. Bien. Y de un gobierno que seguramente se las ve en figuritas todos los días para poder cumplir con la demanda de todo un pueblo, pero sin descuidar sus obligaciones básicas, que son los servicios esenciales. Ingeniero, seguramente será un fin de semana para disfrutar la familia, pero también con alguna actividad en cuanto a lo político y a lo que atañe a tu función. Un abrazo grande y bueno, está confirmado entonces ya el día y horario para la asunción de la mitad de la Cámara, que fue renovada el 26 ya, ¿no? Fue renovada el día 26 de octubre en la elección general que hubo en la República Argentina. El acto de renovación de autoridades es el próximo lunes 24 a las 17:30 horas en el edificio de la legislatura provincial. Asumen allí 18 diputados que han sido electos, algunos renuevan, como es el caso mío, otros son nuevos, llegan por primera vez, y otros llegan habiendo cumplido otras funciones, como el caso del diputado Esbiroli, que es actualmente intendente, Marcelo del Moral, que actualmente es ministro de Infraestructura, Bordagaray, que es ministro de Transporte, Ariel Oviedo, que fue diputado con anterioridad también, el resto son todos nuevos. Sí. Entonces, bueno, es una Cámara que va a tener un armado distinto, con, por supuesto, miradas distintas, que hay que trabajarlo a medida que los diputados vayan conformando las distintas comisiones, y que podamos ir trabajándolo en el discurso, en el debate, en la perspectiva interna de la Cámara, y que va a ser seguramente unos pocos días hasta que finalice el periodo ordinario, hasta el 15 de diciembre, y retomar después las actividades el 1 de marzo. Abrazos, ingeniero. Buen fin de semana,
Muchas gracias, José Luis. Abrazo para ustedes. Buen fin de semana. Hasta luego, querido. El diputado, exintendente de su departamento, el ingeniero Cristian Pérez, haciendo un balance de lo que sucedió en estas últimas horas.